Vale. ¿Cómo? Entonces, bueno, les estaba diciendo que sí, que hoy soy la elegida, que les confieso que estoy debutando, es primera vez que lo hago. Entonces, el lunes festivo pasado, Juan me escribió y yo como que, oh por Dios. Entonces Juan dice que, ma, es para saber si puedes dar el tema el viernes. Y ¿yo? ¿Por qué? ¿Cómo así? No, yo nunca he hecho eso, Juan. Entonces, pues la verdad, sentí como muchos nervios, como que, Dios mío, porque yo me cuestioné varias cosas y yo como que ahora qué hago, cómo lo hago, quién me va a ayudar y Juan dice que no, pues te puede ayudar Andrés, te puede ayudar Merce, lo que necesites. Y era como que no, pero es que yo no, o sea, no. Y Juan como que, bueno, ¿vas a ver el tema, sí o no? Y yo, Juan, me está regañando. Entonces yo como que, bueno, está bien, sí, yo lo voy a dar. Entonces, pues Dios fue de verdad muy soberano esta semana conmigo porque como les digo, desde el lunes me enteré y el tema que voy a hablar es algo que ha estado hablando Dios a mi vida estos días y sobre todo en ese tiempo. Pero pues lo generoso y lo bondadoso que fue Dios conmigo es que siendo mi primera vez y debutando, como que me puso todo allí, o sea, me puso persona, me puso tema, me puso todo. O sea, como que tranquila que yo estoy contigo, como que mi primer paso fue dar la decisión de afirmar que sí lo iba a dar y de ahí para allá Dios se encargó de estar conmigo pues en el proceso. Entonces, pues me tienen paciencia, lo que quieran corregirme, bienvenido sea, lo que quieran aportar también. Y bueno, pues primeramente hacer una pequeña oración. Entonces, Señor, coloco este tiempo delante de tu presencia, Señor. Gracias por permitirnos estar esta noche, Padre amado, compartiendo de tu palabra, compartiendo este mensaje, Señor, que sabemos que tú eres el que hace que caiga en tierra fértil, Señor, que tú eres el que hace que se quiten los velos, Señor, y nos llenas de sabiduría e inteligencia espiritual para poder discernir lo que viene en tu palabra. Colocamos este tiempo delante de tu presencia y en tus manos, Señor, y confío que eres tú, a través de mí, el que da el mensaje y que preparas los corazones para recibirlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien quiere decir algo? Ya no, pues, Juan, ayúdame porfa y ya con la presentación entonces. Ya, May, ya está. Te toca es darle, filmar pantalla sobre la presentación. Busca ahí en los videos la presentación o mi Creo que ahí perfil. ya la están viendo, Sí, ¿o no? ya creo que la están viendo. Sí, Sí, ahí ya la estamos. sí, 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 ahí ahí se la ve. están viendo. Entonces, un clip, por favor. Bueno, entonces el tema lo llamé, lo titulé Enfrentando una vida con fe, enfrentando la vida con fe. ¿Y por qué le puse así? Porque siento que estamos pues en unos tiempos que de verdad que son difíciles, no siempre son del todo pues como alegres, porque pues lo que veníamos hablando esta semana, los temas que se han dado, pues son unos tiempos en que nuestra fe debe estar bastante fortalecida para poder soportar lo que estamos viviendo. Entonces, listo, Juan. Entonces, bueno, coloqué unos conceptos. Yo la veo como pequeñita, ¿ustedes la pueden ver? Se ve súper bien, Sí, Mike. May, Sí, a leer, tranquila. fe, don Bueno, está bien. espiritual, fruto. Ah, bueno. Listo, entonces hay varios clips, Juan, para que pongamos de una vez como los conceptos, creo que la animación quedó ahí. Listo. Entonces, bueno, puse como dos conceptos, uno la fe, que es pues el tema, y otro confianza, porque sentía que estos dos términos van como muy de la mano. Si yo tengo fe, tengo confianza de que va a suceder eso en lo que yo estoy creyendo. Entonces ahí puse unas palabras claves para definir la fe. Entonces puse don espiritual, que proviene del fruto, creencia, comportamiento, autoridad. Y puse en confianza, esperanza, seguridad, certeza y convicción.
Entonces, si me voy a una definición, pues, como de diccionario, encontré que la fe es la creencia que no está sustentada en pruebas, es la confianza en una persona, cosa, opinión o doctrina. Y bíblicamente encontré que consiste en un compromiso constante de creer en Dios a pesar de todo y aferrarse a Él, pase lo que pase. Es una autoridad delegada. Entonces aquí, una vez escuchaba de Dante que él diferenciaba la fe natural, que es la fe humana, y la fe sobrenatural, que es la fe espiritual. Entonces, pues, él decía, por ejemplo, por la fe natural, yo puedo decir, uy, me voy a pasar este semáforo en rojo y voy a confiar de que no va a estar ningún guarda por ahí. Y me lo paso. Eso es como la fe humana. Confío en que la decisión que tomé va a salir bien. Y la fe sobrenatural es creer aún sin poder ver en lo que estamos creyendo. Entonces, dale un clic ahí, Juan, porfa. ¿Quién me ayuda a leer ese versículo, por favor? ¿Quién? Laura Jiménez, que está aquí abajito. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces, bueno, pues digamos que si pensamos en fe, yo creo que a todos de pronto se nos viene a la mente como Hebreos 11, y digamos que el 1 arranca con la definición que yo creo que todos hasta nos la memorizamos y ya la sabemos. Escogí el 3 porque dice que, o sea, me parecía como bonito la forma de que Dios nos dice ahí, pues de que la palabra nos habla de que es por cosas que no vemos, o sea, vemos un universo, vemos un cielo, vemos las plantas, vemos los animales, vemos las personas, y una vez se cuestiona, pero Dios mío, ¿todo esto qué? Y, o sea, esto proviene de cosas que no se sabe cómo arrancaron, pero que hoy por hoy existen, y creemos en ellas por fe. ¿Quién me ayuda con el siguiente versículo? Santiago 2:14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Gracias, Lau. Entonces ahí pensaba, y como pues siempre en un tema, primeramente Dios le habla a uno y luego pues la idea es impartir el mensaje para todos. Y pensaba mucho en que en la palabra también está de que la fe sin obras es muerta. Entonces, muchas veces uno dice, no, yo tengo fe de que esto va a suceder así, o va a suceder de esta forma o de esta otra, pero solamente lo decimos, pero no actuamos. O sea, la fe tiene que estar acompañada de una acción. Yo no puedo tener fe de que Dios va a ser el que me da la provisión y Dios me va a abrir las puertas en un trabajo cuando yo de verdad no estoy tocando puertas, no estoy mandando una hoja de vida, no estoy estudiando a ver qué es lo que se necesita en ese tiempo, de qué me debo preparar para este tiempo en las empresas o leer las actualizaciones. O sea, siempre tiene que estar acompañada de una acción, porque si yo le digo a una persona, no, usted crea que usted por fe es salva, pero entonces hay que cuidar esa salvación. Otro clic. Juan, otro clic. ¿Quién me ayuda a leer ese otro versículo? 9 del 10, Romanos 10 del 9 al 10. Ajá. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente que eres salvo. Gracias, Dani. Entonces, pues, ese versículo cuando lo leí, yo decía, Dios mío, me estás hablando tan clarito que o sea, no tengo excusa para dejar flaquear mi fe, porque la fe es creer en Dios, o sea, es creer que tenemos un Dios real, creer que es un Dios que nos escucha, tener que es un Dios que no nos desampara. Entonces, como que ese versículo me confirmó eso que a veces uno sabe, pero que de pronto se le olvida. Yo ahorita que les mostré los conceptos,
En confianza yo encontré que como definición del diccionario, esperanza firme que una persona tiene en algo que suceda, sea o funcione de una forma determinada. Y bíblicamente encontré que es tener seguridad de la capacidad de Dios. Entonces, por eso les decía que veo que estas dos palabras van muy de la mano, estos dos conceptos, porque cuando tengo fe, creo, y por ende tengo confianza en que en lo que estoy creyendo va a suceder. Entonces, me encontraba en la Biblia, si uno lee Hebreo, se encuentra con dos grupos de personas y de ejemplos de la fe. Y hay dos grupos que uno dice como que están los que creyeron y recibieron, y están los que creyeron pero no recibieron. Entonces yo decía, o sea, Dios, es bueno, tu fe va a estar porque cumplo, porque no cumplo o porque está tu fe. Entonces, como que leía ese versículo, yo decía, Dios mío, es solo cuestión de creer y confiar en ti plenamente. ¿Quién me ayuda a leer, Josué? Josué 1:9. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces, cuando leí esos dos grupos, yo como que, no, pero, o sea, como que, bueno, Dios, qué difícil es decir o pensar que voy a mantener mi fe, aunque por lo que estuve de pronto orando, o confiando, o teniendo fe, no se dio. Entonces, como que encontré ese versículo y yo decía, Dios no me dice aquí, sé fuerte cuando yo te cumpla, sé valiente cuando estés en la solución del problema, no. O sea, me dice que está conmigo donde quiera que yo vaya. En cualquier circunstancia está conmigo, no debo tener miedo, no me debo desanimar. Y pensaba que estos tiempos son tiempos que infunden miedo, que infunden desánimo, y lo digo primeramente por mí, porque me pasó. O sea, así como he tenido días muy lindos con Dios, he tenido días de desánimo, he tenido días de temor, he tenido días que yo como que me cuestiono muchas cosas y digo, pero Dios mío, ¿esto por qué? O sea, como que, ¿hasta cuándo? Y leer este versículo, la verdad que me dio mucho aliento. Y que me ayuden a leer el último proverbio. Proverbios 3:26 dice, porque el Señor es tu seguridad, Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Amén, gracias Dani. Entonces, allí otra vez nos está confirmando que si creemos en el Dios que tenemos, que es real, si creemos y nos convencemos de que estamos viviendo bajo su reino, Él nos va a cuidar y no va a dejar que caigamos en ninguna trampa. O sea, nos está como afirmando, Dios es tu seguridad, solo necesitamos dependencia. Y la dependencia pues es desarrollada por esa fe que no debemos dejar que se apague. Pues yo me con un clip. Entonces, les decía que Dios fue muy soberano conmigo porque haciendo este tema y como que me venían cosas de esto, además de lo que escudriñé y lo que preparé, vino la prédica de Dante, del ungido menos pensado, que no sé si ya la escucharon todos y los que no se la hayan escuchado, de verdad que es una prédica que, mejor dicho, o sea, uno queda como que, gracias Señor, porque es una prédica hermosa, tiene una enseñanza muy gratificante. Y luego, pues yo estoy en el grupo de Fundamentos de Amor y Vida, y justo pues este grupo se volvió como a levantar para estos días, y justo esta semana Said manda la nota de voz y dice que el tema que él nos va a compartir es una clase de fe, y yo como que, ay Dios, en serio tan hermoso que eres tú, porque eso va a ser una ayuda para mí, va a ser un complemento, sigue siendo una confirmación. Viene de Said, que es una persona que yo considero que tiene mucha sabiduría y sé que la sabiduría obviamente es impartida por Dios, pero explica súper bien, me encantan las clases, entonces yo como que no, qué bendición. Y escuchar la clase fue una confirmación de las cosas que yo había encontrado en la búsqueda de cómo preparar mi tema, o sea que ahí me enamoré de ese Dios que tenemos todos. Entonces, hice esta definición como resumiendo lo que escuché en la clase de Said. Entonces, coloqué la fe es un don espiritual que nos enfoca en Cristo, nos da certeza y convicción y nos ayuda a desarrollar paciencia y saber esperar en Dios. Entonces, ¿cuántos consideran que es fácil esperar?
cuando uno tiene como un anhelo de algo. Eso es demasiado breve, todos los días. Realmente requiere mucha fortaleza. Mucha práctica. Mentiras, difícil. Entonces, como que yo decía, si yo cuido este don que viene del fruto del Espíritu, yo voy a aprender a desarrollar paciencia. Y es algo que uno diría, ¿qué? Imposible. O sea, paciencia en cosas naturales como tener paciencia en una fila, en un teléfono, aquellos que les toca que llamar a los bancos y dicen, no, Mayra, es que no contestan. Entonces, en cosas naturales yo decía, Dios mío, un don que proviene de ti, me está confirmando que si lo tengo, si lo cuido, me ayuda a desarrollar paciencia y me ayuda a saber esperar en ti. Entonces dejo el afán a un lado y aprendo a esperar en ti. Y el esperar en Dios hace que caminemos con tranquilidad, hace que caminemos como en obediencia. Ya no vas a caminar pensando, ¿será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? ¿Será que Dios sí me escucha? Y pensaban que muchas veces uno dice como que uno hace una oración, la hace enfocada en algo y si uno no encuentra respuesta, uno como que, o por lo menos yo, uno como que llegan momentos en los que uno como que le hace un conteo a esa oración. Bueno, yo hace cuánto le vengo pidiendo a Dios por eso y como que eso no ha sucedido. Dios, ¿qué pasa? ¿Será que estás muy lleno de oraciones allá arriba y la mía todavía no ha llegado? ¿En qué puesto voy? ¿En qué puesto de esa lectura de las cartas estoy? Ya que todavía no has leído esa petición. Entonces, cuando uno desarrolla este don, uno empieza a crear pues como paciencia ante la vida. Entonces, otro clic, Juan, ¿alguien quiere decir algo hasta allí? ¿Quieren aportar algo? ¿Tiene alguna duda? Para que yo vaya pasando No. los nervios. Súper bien. No. Bueno, entonces ahí puse como unas, con lo que consideremos que, porque lo puse como unas frasecitas, por llamarlo así, que considero que es bueno tenerlas en cuenta. Entonces coloqué la fe es necesaria para la salvación. Alguien que me ayude leyendo Romanos 3, 21, 22. Todos están muy callados, me da más nervios. No todos, por favor. Vamos a darle la bienvenida a Juan Camilo. No, May, que es hace que, rato no lo está veía todo muy leer. claro. Ay, en Todo está serio. muy claro, May. ¿Romanos qué? ¿Romanos qué? Romanos 3, 21, 22. A ver, ¿dónde están las Biblias más rápidas? Del viejo este. Yo lo tengo acá. Dale. Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Amén, gracias Daniel. Entonces, o sea, si creemos, yo colocaba que la fe es necesaria para la salvación porque es que a veces, no sé si a ustedes les pasa y si no les pasa bien, pero a veces llegan momentos a la vida de uno que uno dice como que Dios, ¿será que con esto que he hecho hasta el momento, con el tiempo que paso contigo, con el tiempo que paso escribiendo la palabra, ¿será que ya me gané la salvación? ¿Será que sí me la merezco? Entonces empezamos a dudar. Y la duda es lo contrario de la fe, porque la fe es creer. Entonces pensaba yo como que, o sea, si yo no tengo fe, ¿cómo voy a creer y a confiar que soy salva y que hay una recompensa detrás de todo esto que hoy por hoy vivimos, que es el mundo? Entonces como que afianzaba esa palabra y la coloqué ahí en esa frase. Puse no enfocar la fe en la necesidad, sino en que Dios es real y no nos desampara. Entonces, ponía esta frase porque muchas veces puede pasar que nuestras oraciones sean enfocadas en el problema y en la necesidad. Entonces, decido que voy a orar porque, por ejemplo, en mi caso, porque
tengo angustia, no sé qué va a pasar, el sector financiero está un poquito como afectadito, entonces como que, Señor, ¿qué pasa? No te vas a olvidar de mí, eso. O sea, como que estoy desconfiando y en lugar de pensar que sí, bueno, y si es allí que se cierra la puerta, otra puerta me va a abrir Dios, porque yo no tengo un Dios que me dice, no, es que si llega la pandemia, hasta allá acabaron mis promesas, hasta ahí yo pude cumplir, porque es que la pandemia llegó y la pandemia es más fuerte que todo lo que yo tengo para ustedes. Entonces pensar como que si yo confío en que tengo un Dios que es real, este Dios no me va a desamparar, entonces no debo orar y enfocar mis oraciones en las necesidades y en el problema, sino en que yo creo que Él tiene lo mejor para mí y clamar por pasar tiempo con Él. Entonces puse, no podemos orar con falta de fe o no oremos con falta de fe. Si no ocurre, es porque esa era la voluntad de Dios. Entonces, qué difícil este pedacito. Y primeramente, como les digo, me llegaba a mí porque yo decía, Dios mío, uno orando, voy a poner un ejemplo, orando por un anhelo, cada uno piensa en un anhelo. Por el Anhelo esposo. por el esposo, bueno, está bien, Dani, por el esposo y esos 3 hijos que quieren. Y entonces yo como que orando. Por eso, ¿no? No, Dani, pero es que el ejemplo no aplica porque si me quedo soltera, mentira. El don. Tiene el don. Mentira, entonces como que orar y yo decía, si no ocurre, es porque Dios, o sea, como que Dios, no era la voluntad de Dios. Y no pensar como que, ay, Dios se olvidó de mí, claro, lo que yo estaba pidiendo, y ahí sí, imagínense, llevo toda esta semana metida en oraciones, iba a la iglesia, me estoy conectando a los grupos, bueno, cuando podíamos ir presencial, tengo tiempos de alabanza, y qué, o sea, pasó un mes y no ocurrió, Señor, sino que ocurrió lo contrario, entonces como que, uno como que se puede cuestionar y a veces hasta se puede enojar, y uno como que, ¿en serio? Entonces, como que es entender que si no ocurre, confiar en que esa es la voluntad de Dios y viene algo mejor de lo que yo estoy pidiendo en esas oraciones. Entonces, oremos confiados en la voluntad de Dios, confiados en que Dios hará y que si no hace, también hará y hará algo mejor que lo que le estamos pidiendo. Allí quiero que alguien me acompañe con Habacuc 3:18. Va a ver a quién voy a escoger, voy a escoger a Juan Camilo Muñoz. Al azar. Que Juan Camilo hace rato que no lo escucho. Uy, lo cogieron fuera de base. Juan Camilo está ausente. Bueno, a ver, Manuela, ayúdame, Manu. Manu versus César. Job 3:18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Entonces quise poner ese versículo ahí en esa frase porque está como el ejemplo de Habacuc que dice en este versículo que con todo, o sea, no dice con las cosas buenas, ni con las que fueron confirmadas a través de mi oración, ni con las que tuvieron solución, sino con todo, o sea, no exime nada, sino que coloca con todo, yo me alegraré en Jehová. Y eso es lo que debemos nosotros clamar todo el tiempo a Dios. Dios, que nos permita ser unos adoradores en todo tiempo, que en todo tiempo nos podamos alegrar y poderle dar honra y gloria a Dios. May, yo quería decir algo ahí, perdón. ¿Sí? Una cosa que en estos días me di cuenta que me pareció súper interesante es que el libro de Habacuc es un libro que fue escrito pues por el profeta buscando respuesta de Dios a cosas que a él no le parecían. O sea, literalmente uno lee el libro y son puros reclamos. Sí. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué naciones peores que nosotros nos llevaron cautivos? ¿Por qué? No me parece, no me parece. Pero la conclusión de él, al final, es la que estás leyendo. O sea, hay cosas que no me corresponde entender el por qué, realmente. Y en medio de lo que pase y en medio de lo que viva y las cosas que, aunque no me parezcan correctas a mí,
en todo me alegraré en el Señor. Sí, O sea, en medio de todo me alegraré en Él. Y pienso que tiene mucho que ver con el tema que estás dando, en que muchas veces nuestras oraciones, después de orar, tenemos muchas preguntas de por qué no pasa, por qué sí, por qué pasó así, por qué le pasó a este y no a mí. Y Habacuc nos da como la solución, o sea, en medio, él dice como que aunque la higuera no florezca, aunque sí, como que todo se venga abajo, yo me voy a alegrar en Dios. Y pues eso es la invitación a nosotros, pienso en este tiempo de en medio de lo que sea que estemos pasando, en medio de los reclamos que tengamos, entendamos que Dios es soberano y Él hace lo mejor, pero también hace lo que le place, y nuestra misión es simplemente alegrarnos en Él. alegrado. Amén, André, gracias, así es. El libro de Habacuc, lo que dice André, y yo lo leía, yo decía, tenaz, porque es verdad, muchas veces esa es nuestra posición, cuestionarnos, preguntarnos, ay, no, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Ay, no, Señor, otra vez esto, no, no puede ser, y como que él termina su libro diciendo como que cosas como que aunque la higuera no florezca, entonces o sea, está dispuesto a alegrarse en Jehová, aunque pasen cosas que de pronto para nosotros son posibles y uno va a decir, pero Señor, si esto era fácil que me lo concediera. Y no pasó. Pero a pesar de que no pase, alegrarnos en Dios. ¿Alguien quiere decir algo hasta ahí? Ahora, así vamos bien. May, y me parece también súper importante que, o sea, ninguna de nuestras oraciones es desechada por Dios o llega y se queda pues por ahí vagando, sino que simplemente Dios, que ya conoce todo y sabe cómo ubicar cada cosa en su lugar por nuestro bienestar y también por cumplir tanto su propósito como con su palabra. Creo que cuando esperamos y al fin como que obtenemos, no sé, lo que Dios, lo que estábamos pidiendo, lo que estábamos orando a la forma de Dios y no a la nuestra, sentimos la plenitud y la certeza y gratificación de que fue Dios quien lo puso, y los animo como que, y pues como que a todos nos animemos a creer que cuando Dios tiene algo en sus planes y en sus manos, siempre su forma va a ser mejor que la nuestra, porque nosotros somos limitados y dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces, también animo a que pronto en este momento esté desanimado, a aquel que esté esperando algo, como que de verdad pensemos y pongamos nuestra mirada en que Dios nunca actúa en vano, y cuando actúa siempre lo hace con un carácter de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y creo que es importante recordarlo, porque muchas veces con nuestra visión corta vamos a desanimarnos o a ver las cosas solo hasta donde nuestros ojos las ven, cuando Dios ya ha proyectado algo mucho más grande y con algo de propósito y de propósito eterno. Amén. Sí, Dani, así es. Muchas gracias. Miren que en ese pedacito me pasó algo curioso. Hace 15 días mi papá tenía programada una operación en la vejiga, y ese día y días antes estuvimos orando mucho por eso, porque en ese tiempo todo el mundo, pero ¿cómo una cirugía en pleno COVID? ¿Cómo es posible? ¿Eso por qué no se lo aplazan? Y pues es algo que no podía esperar. Entonces yo, bueno, días antes y durante el día pues bastante en oración, no sé qué. Bueno, orándole a Dios, pues pensando en eso, y por eso ponía este ejemplo de que mis oraciones las enfoqué en eso, o sea, en la necesidad de ese día y días atrás era que la operación de mi papá fuera un éxito. Entonces, como que llegó ese día, nos habían dicho que la operación era corta, que era ambulatoria, que se termina la operación y lo vuelven para la casa. Y ese día estábamos con una reunión de familia por parte de mamá. Y yo muy pendiente del celular, o sea, mi mamá fue la que lo acompañó, yo muy pendiente, mamá, ¿cómo van las cosas? Mamá, ¿qué han dicho? No, bien, su papá ya entró a cirugía, se la adelantaron 1 hora. Y yo, no, súper, entonces que va a salir más temprano. Sí, va a salir más temprano, más o menos 3 horas. O sea, se la adelantan 1 hora, se cumplen las 3 horas de la cirugía, se cumplen las 4, las 5 y todavía no teníamos respuesta. Entonces imaginen yo cómo me puse, yo como que, no puede ser, Señor, no puede ser, yo he orado todos estos días por esto, te he pedido por esto, y hablaba con mi mamá me decía, y lo tremendo es que la gente que estaba conmigo aquí esperando, sus otros familiares, ya se han ido, porque ya salieron los médicos que estaban interviniendo a sus familiares y les dijeron que listo, que ya se podían ir, que ya podían como proceder a hacer todos los trámites para la salida. Y yo, ay, no, mamá, no me digas eso, no puede ser, y empecé como a sentir angustia, no les puedo negar que, de verdad, yo como que, o sea, había orado toda la semana, había orado ese mismo día, y yo empecé a sentir angustia, y yo, Señor, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la noticia?
no, señor, no me siento preparada. Y yo como que no, o sea, una angustia horrible. Además porque venía escuchando un poco de cosas que dicen que no, que es que ahorita el que va a la EPS o a la clínica o a lo que sea, ya lo pasan por COVID y ya falleció, el papá de una persona ya mayor de edad. Entonces yo decía, no, 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 esto no puede ser, se vinieron todas esas cosas y yo, no, no, no. Y como que me acordé y yo decía, Dios mío, perdóname por esto que estoy sintiendo. Después como que me retiré de la reunión familiar y me metí al baño y yo decía, Señor, perdóname por esto que estoy sintiendo, perdóname estos nervios, perdóname esta angustia, porque toda esta semana te he dicho que voy a confiar en ti, que tú vas a tener el cuidado. Y ahorita estoy angustiada, entonces ayúdame a entender que sea lo que sea, que mi mamá vaya a decir en 1 hora, en media hora, en 2 horas, yo lo puedo entender porque sé que va a provenir de ti, porque yo confío en ti durante esta semana. Y cuando yo lo declaré así, te dije, voy a esperar un minutico si voy a volver a llamar a mi mamá. Como que, bueno, llamé a mi mamá y yo, mamá, ¿ya? No, nada. Entonces yo como que, ok. Entonces lo que les decía hace unos minutos, como que uno empieza a decir, pero bueno, señor, ¿cuánto se va a demorar esa respuesta? Pues yo como que, no, Dios mío. Como a la media hora mi mamá me escribe por WhatsApp. Ya finalmente yo dije, bueno, de pronto la estoy azarando yo también, entonces ya me quedo tranquila. Cuando mi mamá me escribió en WhatsApp, Mayra, ya salió su papá, todo salió súper bien, pero lo van a dejar. Y yo, ¿qué? ¿Lo van a dejar? ¿Cómo así una complicación adicional? Nos han dicho que era ambulatoria, no, ¿cómo así? ¿Por qué lo van a dejar, mami? Tú no fuiste preparada, ¿quién te va a acompañar? ¿Dónde vas a dormir? Si tienes plata, ¿cómo te fuiste vestida? Porque en las clínicas hace mucho frío. No, no, no. Entonces como que me empecé a desesperar y mamá, no, o sea, parecía como si yo estuviera otra vez en esa misma angustia y como que Dios a través de mi mamá hablándome paz, muchachos, que cuando yo escuchaba a través de mi mamá, yo como que, uy, Dios, mi mamá como que, Mayra, tranquila, me van a acomodar súper bien, nos van a pasar una habitación, voy a estar bien acomodada, me pasaron una cobija súper grande, voy a poder hasta dormir chévere, su papá está tranquilo, lo van a dejar es para cuidarlo, para que esté en observación, para que ya mañana es un día que ya definitivamente sí pueden darle salida, pero hoy prefieren dejarlo en observación, teniendo en cuenta que la cirugía se demora un poquito más de lo proyectado, entonces prefieren dejarlo en observación, pero nos están atendiendo súper bien, aquí en Imbanaco estamos súper bien. Y yo como que, Dios, perdón, yo como que a la vez le dije gracias, a la vez le dije, ay Dios, perdóname porque toda esta demora y toda esta angustiada, porque, o sea, porque estabas haciendo las cosas mejor, o sea, lo estaban operando mejor, lo iban a acomodar mejor, iba a tener cuidado de mi mamá, iba a tener cuidado de él, y yo como que, ay no, o sea, como que en ese momento me quebrante y yo dije, Dios, tenaz, tenaz, porque no se trata de orarte para esperar una respuesta que es la que nosotros queremos, sino para aprender a entender que sea lo que sea, será lo mejor. Entonces, bueno, esa fue una pequeña historia que les quise compartir. Seguimos con, debemos contrarrestar la incredulidad con fe. Entonces allí puse Hebreos 3:12, ¿quién me quiere acompañar a leerlo? Escoge más. Voy a escoger Jimena Martínez. Se lo ganó. Espérame que le subí cuando leo 3. 12. Dice, fíjense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso, incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Amén. No, es ahí el 12 nomás. Gracias, Jimmy. Entonces, como que esa es la invitación para mí y para todos. Cuidémonos de tener un corazón incrédulo, porque con ese corazón incrédulo o sea, es difícil agradar a Dios. Entonces pensaba como que, Señor, si yo estoy diciendo que te tengo fe, pero mi corazón no está confirmando eso, tú estabas ya diciendo como que, Mayra, bla, 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 pero no veo que estás aplicando eso. Mira tu corazón cómo está, mira esa angustia que estás teniendo. Entonces como que esa incredulidad nos puede apartar del Dios vivo, entonces ahí donde yo digo, eso me tiene que sacudir. Si yo estoy incrédula, si yo no estoy desconfiada, si yo estoy dudosa, tengo que pensar que si permanezco mucho tiempo así, cada vez que yo esté así, me voy a separar de ese Dios vivo, que es el que nos ha dado promesas, que es el que nos ha dicho, tranquilos, yo tengo el control.
Entonces, cuidarnos mucho de tener un corazón incrédulo. Es un don que ya nos fue dado. Pidamos a Dios la capacidad para saber usarlo. Entonces, la fe no es algo que yo les diga, vean, los invito a que la consigamos, a que la compremos, a que oremos una semana a ver si de pronto Dios nos la concede. No, ya nos fue dada desde el momento en que Dios envió a su único Hijo a la cruz y resucitó entre los muertos para hacernos salvo a cada uno de nosotros. O sea que ya no tenemos que preocuparnos por cómo será que eso se consigue, a dónde será que la busco, ya la tenemos dada. Solamente pidámosle a Dios que nos dé una capacidad para saber usarla, para cuidarla y para no abandonarla, que es lo más importante. No hay una medida, todos la poseemos por igual. Entonces, esto lo puse porque muchas veces uno dice como que, no, yo tengo esta petición, pero no, yo mejor le voy a pedir a Andrea o a Juan David, voy a pedirle que oren por mí porque pues la fe de ellos puede ser un poquito más grande que la mía, de pronto estoy con poca fe, entonces no, es mejor que ellos hagan esa oración y yo pues me quedo un poquito acá atrás y que ellos oren por mí, de pronto Dios les contesta más rápido a ellos. Entonces, como que la invitación es esa, todos la tenemos por igual, nadie tiene una fe más grande que otro, todos la tenemos por igual, y aquí me acordaba de Mateo 17:20, cuando Dios la describe como un grano de mostaza. Entonces, es increíble cuando Jesús dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, le podríamos hablar a una montaña, la montaña va a tener que recibir la orden y va a tener que decir lo que estamos pidiendo. O sea que imagínense una montaña como es de gigante, pero que nuestra fe sea tan pequeña como un grano de mostaza, que yo una vez le preguntaba a mi mamá, o sea, ¿cómo es la mostaza, una semilla chiquitica? Y mi mamá me decía, chiquitiquitica. Decía, ¿en serio, mamá? O sea, Dios nos está pidiendo eso tan chiquitico, pero que como que se active, como que la desarrollemos, y cuando la desarrollamos tenemos la autoridad, como les decía al principio, tenemos una autoridad delegada para luchar contra principados y potestades, que es con lo que nos enfrentamos día a día. Mae, Dime. yo quería hacer un comentario ahí chiquito Sí. porque a mí me pasaba mucho con mi papá, que mi papá decía, ora tú porque a ti el Señor te escucha. Y de un tiempo para acá, como que mi papá ya dejó como ese cuentico y ya no me dice nada, y él se preocupa mucho por la lluvia. Pues como buen agricultor, pues mi papá es ingeniero agronómico, siempre le da como mucha tristeza cuando él ve como la tierra seca, entonces como que le da angustia y se pone a orar. Y en estos últimos tiempos le ha pasado como las últimas 3 o 4 veces que ha orado por lluvia, el Señor le responde inmediatamente. O sea, 30 minutos después está lloviendo, 1 hora después está lloviendo. Y como que ya no me volvió a decir esas cosas, y de verdad es muy lindo porque el Señor a todos nos escucha por igual. Amén, sí, así es, hermano. Entonces yo pensaba eso y yo decía, y mira que eso puede ser como una respuesta de Dios para tu padre, de que, como quien dice, viste que no es necesario que le pidas a mano, tienes la misma capacidad de tu hija, si hayas empezado a conocerme hoy, hace una semana, hace un mes, o sea, apenas decides creer en mí, ya la tienes, ya eres merecedor de ese premio tan grande con el que puedes declarar cosas que la gente va a decir, ¿qué? Pero Mayra, ¿cómo te ocurre que declarar que va a pasar eso? Porque yo confío en un Dios que es real. Entonces, colocaba ahí también, Satanás es quien nos hace dudar pensando que nuestra fe, por ser intangible, es débil. Entonces les decía que la fe sobrenatural, que es la espiritual, es algo que claramente no podemos ver, y esa es una de las definiciones de Hebreos 1. Entonces, el diablo es quien nos pone a pensar, no, yo hoy me levanté con poquita fe. No, es que esa oración que yo hice, no, le faltó una porcioncita de fe, no, es que, ¿cómo voy a creer en eso que ni siquiera estoy viendo? O ¿cómo voy a pensar que eso va a pasar? Sí, ¿a dónde está, pues? ¿Quién levanta la mano y me dice que sí, que eso es real? Entonces, la duda proviene del diablo, y la invitación es a que podamos reprender esa incredulidad para poder que la fe se mantenga, porque pues donde no hay fe, hay incredulidad. Entonces yo decía, hay dos formas de enfrentar el miedo, de enfrentar la vida, perdón.
con miedo o con fe. Entonces, ¿cuál es el camino que vamos a decidir? Dios no nos ha prometido una vida de todos los días, unas bellezas de cosas que nos suceden, ¿no? También nos habla de las aflicciones, pero aún en las aflicciones necesita que nos gocemos para poder que Él vaya como organizando su plan. Como que, ve, Mayra, a pesar de que yo no le respondí a eso que ella está diciendo, se alegró, me adoró esa semana, se enojó, no se cuestionó, no cambió su carácter. Entonces, tome, Mayra. O sencillamente, May, voy a desarrollar un plan mejor para ti. Todavía no es el tiempo, pero él tiene una fecha, tiene un momento, y si es después, cuando estemos allá con él, pues muchísimo mejor, porque allá ya no vamos a tener necesidad de pensar si sí o si no, sino que ya va a estar sencillamente diseñado el plan. Ayúdame ahí, Juan. Entonces, coloqué 4 pasos de cómo activar la fe. Entonces puse 1. ¿Quién quiere leer el primero? Esto va a ser voluntario, voy a escoger. Teniendo contacto con la palabra, leyendo, interiorizando, memorizando. Entonces lo puse porque yo decía, bueno, o sea, la fe tampoco ya nos fue dada, pero pues tampoco es que voy a quedarme así, manicruzada. No, sí, tengo fe, estoy llena de fe. Es necesario que tengamos contacto con la palabra. ¿Y por qué ponía con la palabra? Porque ahí están escritas las promesas. Entonces, si el diablo quiere irme a meter esa mentira de que como es intangible, de que como no la estoy viendo, es difícil de creer, entonces yo me voy a la palabra, leo las promesas y sabemos que está escrito, ha sido cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Entonces me voy a la palabra, lo memorizo, lo interiorizo, me aprendo esas promesas, porque cuando uno se memoriza una promesa de Dios, créanme que cuando uno ora declarando la promesa, Dios dice, no, yo a mi hija, yo siento que Dios pues ya como que yo a mi hija no le puedo fallar, porque es que ella me está hablando de lo que yo le dejé escrito. ¿Cómo le voy a fallar si yo ya se lo escribí en una carta? Entonces, como que confiar, si tenemos el contacto con la palabra, difícilmente vamos a dudar allí. ¿Quién lee el segundo? Con la oración experimentamos la presencia de Dios. Se adquiere un corazón adorador. Amén, gracias, Juan. Entonces, pensaba que cuando estamos en esos tiempos de oración, de verdad que, y yo le pido mucho a Dios y los invito a que todos clamemos por eso, de que esos tiempos que tengamos con Dios, esa intimidad con Dios, de verdad sean para poder experimentarlo a Él, para poder adorarlo a Él, porque a veces decimos, no, yo hoy decido orar porque necesito que esto pase, Señor. O sea, ya no me aguanto más eso, no me aguanto más esta situación, no me aguanto más estos tapabocas, no quiero más pensar que tengo que estar lavando las manos, que, o sea, yo como que, Dios mío, no, ayúdame porque no puedo con la pandemia. Entonces yo decía, ¿qué tal si cambio esas oraciones por tiempos de intimidad para poder experimentar lo que es entrar en el cuarto, como está Mateo, orar en lo secreto y saber que Dios ahí me va a escuchar? Eso como que me afianza más a que yo diga, no, o sea, yo me disfruto orar con Dios, hablar con Dios, porque sencillamente voy a experimentar su presencia y voy a sentir que Él está ahí, que aunque no lo puedo ver, Él está ahí. Y eso es lo que nos hace creer en que Él está ahí, eso lo hace cuando activamos nuestra fe espiritual. ¿Quién lee el otro? Permaneciendo firmes en la adversidad, pase lo que pase. Entonces, pues este pedacito porque podemos estar muy contentos cuando Dios nos cumple las cosas, y por eso les decía que en la Biblia encontramos esos 2 grupos ahí en Hebreos 11, los que creyeron pero no recibieron y los que creyeron y recibieron. Entonces, qué difícil es permanecer firmes aun cuando Dios nos está diciendo, todavía no, Mayra, listo, no, está bien, te escuché todo, pero pues todavía no. Entonces como que uno puede desanimarse, ahí donde como que puede flaquear nuestra fe, y no como que, no, Señor, estás viendo que no a esto, me han hablado de que hay un Dios que todo lo cumple, que todo lo escucha, que quiere lo mejor para mí, entonces viendo esto y me vas a decir que no. Entonces como que nuestra actitud sea lo contrario y podamos decirle, Señor, aunque me dice que no, decido permanecer, decido seguir conectado contigo porque sé que si esto no fue, dice, Señor, hay algo mejor detrás de eso. Es como estar declarando eso, y creo que cuando sentía, yo pensaba, yo decía, yo creo que ahí es cuando Dios dice,
como que nos ama. Todo el tiempo nos ama, pero en el momento dice, Dios mío, la amo. Lo amo, porque mira, o sea, ni siquiera le he contestado y permanece firme. Entonces, eso es como algo que ayuda a activar nuestra fe. Y puse allí no alejarnos de la iglesia. Entonces puse alentándonos unos a otros. Entonces estos tiempos, cuando nos congregamos, el ir a la iglesia, hacer estas reuniones, el de pronto tener contacto unos con otros, ve, mira que hablar, o sea, hablar de que, mira que hoy me sentí así, hoy me está pasando esto, cuando nos contamos las cosas, cuando sentimos confianza unos a otros, nos podemos alentar porque de pronto la debilidad que yo consideraba que estaba pasando la semana sola, encuentro que también la está pasando Manu, que también la está pasando Lau, que la venían pasando todo el grupo, o que pronto uno nomás del grupo la estaba pasando, pero que me puede decir, no, sí, vamos a alentarnos y vamos a confiar en ese Dios que tenemos que real, y levantémonos y animémonos y pasemos la página. Entonces, con eso activamos nuestra fe porque como que yo me estaba cayendo, pero ella me levantó. Yo me estaba cayendo, pero ya encontré que hay un Dios que es real y que aunque vengan esos momentos de desánimo, los echo fuera porque tengo la autoridad para decirle hasta aquí, paren, momentos de desesperación, momentos de angustia. Yo tengo un Dios que es real y me ve mucho más grande que lo que me está llegando, esos pensamientos que me están llegando en ese momento. Continuamos ahí. Juan, ¿hay alguien que quiere decir algo hasta ahí? Opinar, preguntando. No todos a la vez. ¿Todos viven? ¿Alguien vive? Sí, todo bien. No, yo creo que está muy bien, igual. Todo súper bien, May, muy bien. Todos bien. Tocados por el espíritu. ¿En serio? Bueno, está bien. Yo tengo mucho calor ya. Bueno, entonces esta diapositiva que están viendo ahí, que le puse hombre de fe, esas características no me las inventé, las saqué de un video que compartió ayer Said en su clase. Entonces me parecieron como importantes cuando me estaba viendo el video, iba como tomando nota de cada una de las que mencionaba ahí, pero que cada uno también como que las ate a su corazón y trabaje por cada una de ellas. Son 1, 2, 3, son 6 deseos que cada uno le da una. Bueno, el hombre de fe piensa en el carácter de Dios y sus promesas. ¿Quién El hombre dijo de fe sabe. ¿Ah? ¿Sí? Bueno. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres. El hombre de fe tiene la mirada puesta en la recompensa. El hombre de fe nada lo puede apartar del amor de Dios. Amén. ¿Qué más? Confía en que por más difíciles que sean las situaciones, Dios siempre hace el bien. Tiene seguridad de que la cruz compró el perdón. Amén. Entonces, miren que puse esas características cuando iba pasando el video, yo iba como tomando nota de esas características y yo dije, amén, porque si miramos cada una de estas características, como que resaltan lo que he dicho anteriormente durante el tema. Y yo pensaba como que, Dios, o sea, de verdad ayúdanos a ser unos hombres de fe, unas personas de fe, porque qué difícil es de pronto pensar, como estarnos acordando de tus promesas si no escudriñamos tu palabra, qué difícil es entender que esto que estamos viviendo es pasajero. No es fácil uno decir como que, bueno, ya, o sea, me tranquilizo porque pues hay algo que Dios me ha prometido, que es la recompensa cuando sea su segunda venida. Uno quisiera y uno a veces lo piensa, pero cuando pasan circunstancias que están aquí, que las vivimos en el ahora,
pues a veces nos olvidamos de esa recompensa, entonces pensamos solo aquí, o sea, como en lo terrenal, esto es lo que tengo en el momento y qué va a pasar, y bueno, y entonces si yo en el Dios que creo, qué tal que eso, que todo el mundo habla que hay una recompensa, qué tal que no, yo mejor me pongo a luchar aquí y hago las cosas en mi propia prudencia y bueno, reacciono cuando tenga que reaccionar y voy haciendo la obra. Entonces, como que, y ahí es donde como que parece que debe empezar sí, va a ser la hora, bueno, listo, vaya, tranquila. Me queda mirando desde allá arriba como que, tranquila, vaya, bienvenida. Y como que uno empieza a encontrar que Dios está como que, y de verdad le da gracias porque yo decía, Señor, aunque a veces nos desviamos, porque no somos nosotros los que desviamos tu propósito, tan lindo tú que estás ahí para decir, tranquila, te equivocaste, puedes volver a mí, activa tu fe, vuelve a creer en mí, reconoce que dependes de mí y vuelvo y abro la puerta sin rencores, me olvido de tu pasado, me olvido de tu equivocación, me olvido de esas oraciones con duda y simplemente vuelves a ser mi hijo. O sea, sigue siendo mi hijo, porque ni siquiera vuelve, sigue siendo mi hijo. Entonces, mira lo que dice que ya igual lo había comentado, que confía en que por más difíciles que sean las situaciones, Dios siempre hace el bien. Entonces, tengo una adversidad, sigue mi confianza en que Dios hace el bien. No pasó, amén, Señor. Algo mejor debe venir detrás de esto. Continúo y sigo clamando por tiempos contigo, por disfrutarme tu palabra, por disfrutarme tus oraciones, por disfrutarme las adoraciones, la alabanza, los grupos, la forma en la que estamos en este aprendizaje que estamos ahora, que es virtual. O sea, me conecto porque se me vuelve una pasión y no porque, las 7, el viernes a las 7. No puedo porque el viernes a las 7 tengo un compromiso, no, se me vuelve una pasión, que vamos a estar expectantes, ¿qué va a pasar este viernes? ¿Quién va a hablar? ¿Cuál va a ser el tema? Así como saben todos. ¿Será que es Mike? Todos estamos como, o sea, que todos estemos apasionados porque a lo que nos reunimos es hablar de nuestro Dios, de nuestro Padre. Y tiene la seguridad de que la cruz compró el perdón, entonces como que dejar de estar pensando, no, seguramente que Dios no me escuchó porque es que claro, o sea, yo, ¿cuántos pecados he cometido? No, o sea, Dios todavía no me ha perdonado eso, y esto que me pasó es un castigo, claro, yo tenía que pagar esto, que sea que estoy pagando, sí, este pecado, listo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a pensar que Dios no me escuchó si sencillamente eso es como lo que pasa por lo que me equivoqué? Entonces, no con eso estoy diciendo que no van a haber consecuencias, es claro para todos que una mala obra tiene consecuencia, pero aún en la consecuencia, si yo confío en Dios, Dios tiene misericordia. Y vemos un clip ahí, Juan. Pues ya con esto finalizo. Creo que no sé si fui muy rápido, si fui clara, si fue corto, pero eso fue lo que me dio Dios para compartir con ustedes y para afianzarlo a mi vida. Entonces finalizo con Hebreos 11:6, pues aquí lo puse con nueva traducción viviente, y es que de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y esta palabra de verdad que cuando la leí me quedé como que, Dios, perdónanos todas esas veces que hemos orado por necesidad, que hemos orado esperando una respuesta, sabiendo que lo que tú quieres es que te busquemos con sinceridad, con pasión, que te busquemos porque de verdad me hace falta, se acabó el día y, no he tenido mi cita con Dios. Tú estás con todo el mundo, atendí a todo el mundo y a Dios lo dejé. Entonces cuando yo lo busco a Él con sinceridad, Él se encarga de todo. Y ahí volví y me acordaba de Mateo, que me ha dado bastante en la cabeza ese texto que dice que Dios ya sabe lo que necesitamos aún sin habérselo pedido. Entonces yo decía, Dios mío, solamente necesitas que tengamos comunión contigo y ya tú sabes si necesito comer, si me necesito vestir, si hay un arriendo que pagar, si hay unos servicios que pagar, si el mercado está caro y no nos va a alcanzar. O sea, tú sabes absolutamente todo, no hay nadie más que lo sepa todo mejor que Él. Solo Él sabe nuestros tiempos, conoce nuestros anhelos, escucha nuestras peticiones. Las otras personas, entre nosotros nos podemos escuchar y todo eso, pero nadie nos puede garantizar nada sino Dios. Entonces, la invitación, como les digo, primeramente para mí y para los que me están escuchando, aquí estos 16 participantes de hoy,
la invitación es que, o sea, afiancemos nuestra confianza en Dios, que podamos creer que Él es real, que eso no se nos olvide, o sea, que eso nos vuelva, mejor dicho, un collar aquí atadito, que siempre estemos con ese collarcito ahí, como que nos pasó una duda, me tocó el collarcito y, Señor, o sea, no permitas que mi fe flaquee. Reprendo, porque tenemos la autoridad, reprendo este espíritu de incredulidad que está llegando, reprendo este espíritu de duda que está llegando, reprendo esta angustia que me está llegando por tiempo, no sé, cada uno pensar en nosotros por tiempo, por respuestas, porque de pronto le pedimos un trabajo donde nos ganáramos 1.000.000 y nos salió uno que no, solo 800 y esto es lo que hay. Amén. O sea, que podamos agradarnos en todo, como nos dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, que podamos estar felices con Dios. Y créanme que Dios me habló en esta semana de que yo decía, o sea, si May, Se me trabó. May, ¿Solo a mí? te toca volver a repetir. No, yo tampoco escuché ni forro, solo entendí. hasta dónde se escucharon. Como desde cuando dijiste que vos eras la que ibas a hablar. Cuando dijiste que bueno, Mentira. tema hoy. Hay que... Mentiras, no les creo. Entonces, bueno, no, pues les estaba diciendo, es como esa conclusión, ¿verdad? Pensemos que cualquier respuesta, por alegre o por, entre comillas, para nosotros triste que parezca, o alguna solución o algún resultado, algo que estamos esperando, alegrémonos en Dios porque si Él siente por parte de nosotros que estamos confiando y que estamos dependiendo de Él, créanme que Él va a decir, yo no le puedo quedar mal a mis hijos porque ellos están creyendo en mí, o sea, ellos no me han visto, ellos no me han, nada conmigo, y están diciendo, hablan de mí, se apasionan por mí, van por aquí, por allá y quieren compartir el mensaje, quieren regar de eso que están aprendiendo de mí, quieren contagiarse de todo lo que tenga que ver conmigo, y yo voy a salir con un chorro de baba. Entonces, creamos que ese Dios es real y que ese Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y amén. Y con eso termino. Wow, May. Y estrenó con esta palabra. Bienvenido sea. May, si quieres, Van a escuchar porque me entró una llamada. Y nada, muchas gracias. Aló. ¿No te ¿Para qué ores? escuchas, Dani? Para que ores y pues nada, de verdad, muchas gracias por eso. ¿Alguien quiere decir algo? Nada, oramos y terminamos. Hoy terminé a las 8:27. Chao. ¿Fui muy rápida o fui clara o No, cómo se muy sintieron? claro. Estoy debutando. Muy claro. Debutó con 3 goles. Ve de una vez 8 días. ¿Está lista? Ay, no. De verdad, mucho. Mira que algo de lo que pensaba y decía como que uno al inicio dice, no me lo vayan a tomar a mal, ¿no? Pero creo que en muchos de sus corazones se presentó eso de, otra vez nos van a hablar de la fe. Pero yo creo que es un tema que estamos a veces más crudos, en donde obviamente el Señor y cada cosa que vivamos es un proceso. Es un proceso donde Dios nos pasa por muchos ámbitos, porque algo que Él necesita es, y siempre pienso en eso, bienaventurados aquellos que crean sin ver. O sea, yo creo que si nosotros vemos el resultado, o sea, como que qué tipo de desafío hay. Como que, o sea, es fácil cuando a ti te dicen, Señor, es que necesito los 20 millones de pesos para pagar esto y yo los puedo ver al final. O sea, para mí sería fácil eso, para mí sería fácil y yo digo, como lo veo y como me programo y pues digamos, lo pongo ahí, pues entonces yo voy a confiar y pasaba, digamos, algo en mi corazón que yo quería darle una plata a alguien
y solamente me decidí cuando ya vi que entró a mi cuenta todo el salario. Entonces yo de verdad, o sea, yo veía mi corazón y decía, Señor, ¿por qué tengo que esperar a la confianza de tener esta seguridad para hacer lo que tengo que hacer? Porque si tú me has dicho, y lo primero que también Dios me mostraba es que tú dudes, y entiéndanme bien lo que les voy a decir, que uno dude no significa que uno está falto de fe, porque uno a veces está muy, muy lleno de temores. O sea, que tú estés lleno de temores no significa que seas falto de fe. El falto de fe es aquel que aún dudando desobedece, porque en muchas ocasiones no vamos a tener la vista hacia, o sea, por así decirlo, lo imprevisto, lo que nosotros no estamos seguros, pues siempre nos va a llenar de ese temor y esa duda. Obviamente lo que tú decías de empezar a pegarnos a la palabra, de empezar a crecer en la oración, o sea, quiénes somos en el Señor, es lo que va a empezar a quitar todo ese poquito de dudas. O sea, no está mal dudar de vez en cuando. Lo que está mal es que si lo dudas y tú no le crees al Señor y decides empezar a tomar las cosas por tus fuerzas, ahí es donde sí está faltando la fe. Porque Moisés tuvo temores aun cuando el Señor le dijo que fuera y que iba a libertar al pueblo. Abraham con su hijo Isaac dudaron y de ahí salió Ismael y todo lo que repercutió a partir de ahí. Entonces, si nosotros vemos las cosas que quedan bajo nuestra decisión, siempre trae algo de perversidad porque tristemente ese es nuestro corazón. Pero si nosotros empezamos a crecer y saber que lo que el Señor, es que ha venido malo del lado del Señor. ¿Qué cosas ha venido malas en nuestras vidas del lado del Señor? Ay, no, es que, no sé, tomé malas decisiones. Pues sí, fueron tus decisiones, no fue lo que el Señor quería. Porque creo que el Señor a nosotros nos advierte qué hacer y qué no hacer. Y desde el inicio, o sea, yo me pongo a pensar hasta el nacimiento. Un hombre, perdón por lo que voy a decir, pero un hombre eyacula 1.000.000 de espermatozoides. Y del 1.000.000 de espermatozoides, que es donde están los premios Nobel y todo, salimos nosotros. Entonces yo digo, o sea, Señor, aún desde el nacimiento, que es una misericordia poder vivir esto todos los días, que a veces yo, como todos saben, había tenido temores a la muerte. O sea, yo decía, aún de lo que yo considero que es imprevisto, tú tienes control. ¿Por qué sigo dudando? Y es porque aún no he seguido creciendo en esa identidad, en esa verdad. Y es necesario que repitamos este tema de la fe todas las veces, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo al final simplemente quiero desobedecer y tomar las riendas de las decisiones, pues no vayas a culpar a Dios cuando al final las consecuencias las estés viviendo. Porque Dios es misericordioso para obviamente cambiar las rutas o hacer de lo que nosotros hicimos mal una bendición. Ese es el corazón del Señor. Porque Dios desde el inicio, desde el Edén, nos amó y prefirió pagar por nosotros el pecado, que nuestro resultado por haber pecado era la muerte. Pero si desde el inicio el corazón del Señor es un corazón de amor, ¿por qué consideramos que aún nos va a dar cosas malas? Ponga ahí esposo, ponga ahí trabajo, ponga ahí lo que sea. Y lo más importante que tenemos que saber es que Dios es tan celoso que te quita las cosas porque Él prefiere guardar tu corazón a que simplemente pierdas tu alma dándote las cosas que consideras que necesitas. Entonces es un tiempo donde aún en esto tenemos que crecer en fe. Y con la fe crecemos ¿cómo? Con testimonios, buscando del Señor, decidiendo creer aún con duda en nuestro corazón, decidiendo obedecer aún cuando nosotros no queramos, porque son en esos actos y en esos pasos donde el Señor busca la disposición, y todo lo que nosotros sembremos, aún con lo que pase en nuestra mente y en nuestro corazón, si es en obediencia, va a tener un fruto de salvación, un fruto de verdad y un fruto que va a edificar en nuestras vidas. Entonces es un tiempo, perdón que se los diga, de dejar mucho el bla, bla, bla. De dejar, ay, es que Dios todavía no me ha confirmado, ay, es que Dios todavía no me ha mostrado, ay, es que será que sí o será que no. Todos tienen en su corazón la convicción de lo que Dios está hablando, pero está en nosotros el querer obedecerlo, el querer seguir creciendo y el saber las cosas que nosotros tenemos que hacer y no esperar que alguien las haga por nosotros. Porque es un tiempo donde el Señor está buscando esas personas que simplemente pongan su visión, el Señor va a volver. Prepárense, es la realidad. ¿Qué pasa si ya mañana, pasó mañana? No importa, es la realidad, va a volver en algún momento. Entonces, es un tiempo donde de verdad tenemos que pararnos en eso y no decir, es que esto ya lo escuché o esto ya no lo escuché,
sino decir, aún qué me falta, Señor, qué me falta por seguir muriendo para que tú crezcas en mí y poder al final ser esa obra perfecta con la que tú me ves y no como la que yo me veo ahora. Amén, gracias, Dani. Mira que cuando estaba pensando en el tema, yo decía, porque Juan me dijo, May, la idea es que hables de algo que Dios te haya hablado. Y yo, pues yo pensé que como que me iban a entregar un guión, hay que hablar de esto. Y pues como escudriñar de eso, cuando yo dije, pero es lo que Dios me ha hablado de fe y de pronto como lo que tú dices ahorita, como que, y hablarles de fe, pues a todos ellos que ustedes saben que yo soy pues nueva y enamorada, yo decía, pues todos ellos deben de saber, a ver, por Dios, qué es la fe, todo como cómo trabajar en la fe, pero entonces yo decía, como que la semana se me fue como confirmando de eso, lo que les decía, venían enseñanzas, venían cosas, yo decía, bueno Señor, si esto es lo que tú dispones para que yo comparta, amén, y espero que estés ahí conmigo en ese tiempo y que los corazones todos estemos sensibles a recibir, porque de pronto no es que no lo sepamos, sino que es necesario recordarlo. Y lo que tú decías es verdad, o sea, las dudas van a venir, o sea, sentirnos con dudas no es ya, no, sí, en pecado, pero cuando eso venga, como que me acuerdo que yo tengo con qué contrarrestar esa duda. Entonces empiezo a morir y a confiar en Dios y a declarar las promesas que ya nos han sido dadas. Y más, que pena en esa parte porque no es contradecir lo que Dios dice, porque en Santiago dice que pidan sabiduría, pero no la pidan como dudando. Entonces, o sea, ¿cómo así que Daniel está diciendo ahora que entonces dudar está bien? No, o sea, a lo que refiero es, el problema de la duda es la desobediencia, cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios, porque temores van a... O sea, temores, nosotros vamos a estar dispuestos, y claro, como te digo, como es imprevisto, nadie sabe, o sea, no están nuestras fuerzas. Señor, es ahí donde mi debilidad tú te fortaleces. Y Buenas noches. prefiero yo, o sea, en esa ocasión, decirle, Dios, yo decido creer como las cosas como va a suceder, aún con esta duda y aún con este, pero obedezco, o sea, me pongo en pos de ello, porque sé que tú lo haces. Pero si yo decido hacer las cosas a mi fuerza y a mi manera, es ahí donde esa duda de que no va a llegar, y yo considero que lo puedo hacer en mis fuerzas, es donde te desencarrila de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es un tiempo donde la perseverancia tiene que mantenerse, la paciencia, porque Dios no trabaja para nosotros, el Evangelio no está hecho para nosotros, el Evangelio está hecho para los perdidos y es del testimonio de lo que es Jesús. Todos nosotros estamos perdidos, lo que digo es, Dios no hizo lo que hizo solamente por nosotros, es el corazón de lo que se muestra, de lo que Él quiere hacer con todos. Y Dios no dice, ay, no, es que hoy sí le voy a dar plática a Daniel para que se sienta mejor y pueda confiar más en mí. No, si el Señor me prospera, es porque Él también está viendo quiénes más pueden llegar a partir de ese testimonio de lo que yo voy a dar. Entonces, y lo que decías de la prédica del ungido menos esperado o menos pensado, es totalmente de acuerdo. Yo te digo que es uno de los mejores mensajes que he escuchado, porque le quita un poco el misticismo a nosotros creer que solamente hay unos ungidos o hay unos que el Señor escoge. No, todos son escogidos y nuestra debilidad, quien expone esa debilidad, pero quien la expone sabiendo que Jesús fue su fortaleza, una decisión para que esté cantando, es ahí donde Dios se glorifica, el testimonio se glorifica, y por una persona a la que le hablaste es lo mismo que 2 millones de personas que recibieron al Señor en un estadio, para un pastor, porque cumpliste la voluntad del Señor. Entonces en el Señor no hay ese tipo de escalas de, ay, este pastor me convirtió 2 millones, pero este me convirtió solo 1. No, cumpliste la voluntad del Señor, sí, porque aún en medio de las dudas, aún en medio del titubeo, decidiste confiar y te decidiste a crecer. Aún en medio de las lágrimas, aún en medio del temor, decidiste confiar y permanecer firme. Eso es una fe que sobrepasa todo entendimiento. Eso es una fe que se establece y dice, Señor, aún en medio de mi temor, no le creo a mi temor y no desarrollo la respuesta por mi propia fortaleza, sino que decido decirte hoy que aún en medio de mi temor te voy a creer. A Dios, ¿qué más le sirve? ¿El que se cierra completamente y cierra su mano para no recibir esa semilla? ¿O el que al final aún en medio del temor la abre para que la semilla sea depositada? Entonces, es eso a lo que digo, que el Señor no se contradice, pero no quiere decir que nosotros somos totalmente ya perfectos, no. Van a haber temores, van a haber lloradas, van a haber cosas que nos van a mantener en nuestra posición,
pero lo más importante es, aún en medio de todo eso, no dejes que esa respuesta te controle, llénate de las verdades del Señor y esas verdades van a hacer que tu corazón poco a poco vea que las decisiones que vas tomando es el Espíritu Santo el que te está mostrando porque estás empezando a obedecer. Estás empezando a obedecer de a poco, aún en medio del temor estás empezando a obedecer y así es como el Señor empieza a edificar, empieza a mostrar. De lo vil y menospreciado hizo lo más bello. Entonces es un tiempo donde de verdad nos motiva a todos a creer, aun cuando no veamos el dinero, aun cuando no veamos la restauración en nuestro hogar, aun cuando nuestros papás aún no se convierten, aun cuando nuestro esposo, nuestra esposa, las novias, lo que sea, no responden de la manera en como sigamos. Señor, yo me visiono aún en medio del temor y aún en medio de que no lo veo, porque si tu corazón desde el inicio está en amarme, yo sé que lo que vas a traer, tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida. Y si no es el momento, no es el momento, porque tú guardas y amas mi corazón. Amén, Dani, gracias. Juan David. Hola, mira, pues yo creo que parte de la fe, pues a lo que hablaba ahorita Daniel, es ser un obediente y entender los tiempos de Dios, que son perfectos, ¿sí? Lo que pasa es que uno a veces, pues en lo personal, a mí me pasa que yo a veces soy muy ansioso y quiero instantáneas las cosas, ¿sí? Y Dios me ha formado mucho en eso. Entonces he aprendido a esperar en Él y saber que siempre todo lo que viene del Padre es perfecto. Porque a veces me ha pasado de que he desobedecido y quiero hacer las cosas a mi manera y todo, y preciso ahí me estrello. Entonces es muy importante saber que parte de la fe también es la obediencia. Amén, gracias. En el tema ahorita del embarazo también, o sea, yo la verdad estoy re ansioso de que mi hijo nazca, pero todavía o sea, entonces estamos en la espera de ello, pero los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Entonces es saber esperar, eso hace parte también de la fe, pues, como tal, como decía Dani. A veces la desobediencia hace de que las cosas no salgan porque de verdad Dios quería otras cosas y tenía otros planes para nosotros. A ver si no. No, caínos a hablar. ¿Alguien quiere decir algo más? Vi que por ahí escribió Valentina Velázquez. ¿Quieres decir algo, Valentina? No te conozco, pero bienvenida. Alguien, están como muy callados. Ya activen los micrófonos, pues. Yo, No, Laura. Mike, estuvo súper chévere el Eso. tema y, y que esta semana estaba leyendo Primera Tesalonicenses 5 y hay una parte en la que dice que pues el capítulo ahora sobre el final de los tiempos y dice que tenemos que estar con la armadura de Dios y la armadura es la fe, el amor y la confianza en la salvación. Entonces, como que los tres puntos los hablaste y me llamaba mucho la atención que hablaste de la fe en la salvación y ese capítulo decía que tenemos que tener confianza en la salvación, que es el casco. Dice el casco de la confianza en la salvación. Y los pensamientos es lo que el enemigo más ataca. Y por ahí es donde la fe empieza a flaquear. Entonces, y más que todo en la salvación, como no lo vemos como lo que no es tangible, entonces el enemigo empieza a enviar dardos y al no ver lo que nosotros queremos o la salvación, como que eso aún empieza a frustrarnos y por lo menos en mi caso, por mucho tiempo viví como enojada con Dios y literal había días en que le decía como que hoy no voy a orar porque no hiciste tal cosa, o yo tanto que te pedí, tanto que te he servido y no me hice tal otra, como que me enojaba y me frustraba con Dios. Y como que el Señor en ese tiempo me ha formado mucho en eso, porque como que por lo menos yo llevo mucho tiempo mismo y la fe, pero muchos sabemos de fe y poco practicarlo. Entonces,
el Señor, yo creo que en ese tiempo nos está formando mucho eso y gracias por ese mensaje porque el Señor es como jalándonos las orejas, vea, eso es lo que la va a mantener firme en el final, eso es lo que la va a mantener firme en mi caminar, en el caminar conmigo y eso es lo único que queda, por lo menos la Primera de Corintios creo que dice que la fe, la esperanza y el amor es lo último que se pierde. Entonces, yo creo que la fe es súper fundamental y no tampoco desconfiar de lo que Él nos ha dado, por lo menos cuando inició la pandemia, yo todos los días hacía la oración de fe. O sea, yo todos los días, Señor, por favor, es que yo no era, no, que solamente hacía la oración de fe, hasta que el Señor como que ya, o sea, confía de que la tenés. Y creo que yo no lo hablaba contigo que como que nos preguntamos las dos, ¿en qué punto se pierde la salvación? O sea, que si hago o sea, como que en qué rayos ya pierdo la salvación. Y como que el Señor me lleva, como que no, tranquilo, o sea, confía en mí, solamente ámame y al amarme ya vas a guardar tu salvación, porque si me amas, pues no vas a hacer, no vas a pecar, no vas a hacer pues muchas cosas que no le agradan a Él. Entonces, pues, gracias, May, súper chévere. Vale, Lau, amén. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Que no, Daniel ya lo dijo todo. Ya andamos a comer. Yo No, hoy mijo, quiero... maneje esa ansiedad, pues, ¿no dijo? Maneje esa ansiedad. Me pregunto si André alcanzó a llegar antes del toque de queda. Gracias a Hoy Dios, va, sí. Cuando hice mi comentario, estaba parqueando aquí en la casa. Ay, menos mal, André, Gracias gracias a por Dios. preguntar. hoy me tocó dormir sin esposa. Bueno, niños, entonces, ¿Hay vamos a... toque de queda hoy? ¿Cómo Señor, 9 de así? la noche. Juan David, 9 de la noche empieza. Juan David solamente tiene en la mente el bebé y por eso no está escuchando las noticias. May, muchas gracias por este tema. De verdad necesitamos, Sí. o yo pues necesitaba ánimo en mi fe. Bueno, hombre, amén. Es por parte de Dios este mensaje alentador para todos los que estamos aquí y lo escuchamos y hay que ponerlo en práctica, lo que dice Daniel, lo que dice Lau, un tiempo de caminar en obediencia, de alegrarnos en todo y con esto Dios como que nos dice, eso era lo que necesitaba. Entonces, pues, oramos. ¿O Hágale, doctora. qué quieren hacer? Bueno, Señor, te damos infinitas gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú el que nos envía estos mensajes a través de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por permitirnos aún en este tiempo, Señor, poder tener una comunión, poder alentarnos unos a otros, poder conectarnos, Señor, y compartir de tus mensajes, compartir de tus promesas, recordar lo que ya nos fue dado en la cruz, Señor, ese fruto que nos has dejado, Señor, y que a veces dudamos de que esto pueda pasar, Señor, pero aún en medio de la vida, Padre Celestial, ayúdanos a estar afrontados en ti, Señor, porque sabemos que somos humanos, Señor, que van a venir los temores, que van a venir las angustias, Señor. Pero allí es cuando tú necesitas que nosotros confiemos en ti, Señor, y que declaremos tus promesas, Señor. Ayúdanos a caminar en obediencia, Padre. Que aunque no tengamos la respuesta, Señor, que aunque parezca que te estás demorando, Señor, que no nos estás escuchando, Señor, que podamos permanecer en la adversidad, Señor, y permaneciendo en la adversidad significa que permanezcamos en obediencia, Señor, que caminemos, Señor, confiados de que si hacemos tu voluntad, Señor, tú cumplirás el propósito, Señor, porque reconocemos que a veces somos nosotros, Señor, o no a veces, casi siempre nosotros somos los que desviamos el propósito que tú tienes diseñado para nosotros, porque a veces queremos actuar en nuestra propia prudencia, en nuestras propias fuerzas, en nuestros tiempos, y sabemos que nuestros caminos no son tus caminos, Señor, pero que tus caminos son mejores, Señor, así que ayúdanos a permanecer pacientes, Señor, a desarrollar paciencia, inquiétanos, Señor, para que podamos
tener esos tiempos contigo de intimidad, Señor, para que podamos disfrutar tu palabra, para que la podamos escudriñar, Señor, y podamos tener revelación en ella y podamos experimentar tu presencia, Señor, reconocer que hay una dependencia por ti, Señor, y que tú cumplirás, Señor, y que si no se cumple aquello que estamos pidiendo, de todas maneras nos vamos a alegrar en que viene el galardón, Señor, y tenemos nuestra mirada puesta, es en la recompensa, no en lo que por hoy es temporal, Señor. Sellamos este tiempo en tu bendición, Señor, confiados de que tu palabra se queda sembrada en nuestros corazones, Señor, que cada uno de los que estamos escuchando conviertes esta palabra en una promesa, Señor, y cae en tierra fértil y empieza a dar frutos, Señor, en estos tiempos en los que nos encontramos, que sabemos que no es fácil permanecer, porque nuestra fe puede fracturar, Señor, pero ahí estás tú que nos levantas, ahí estás tú que nos llamas a que no tengamos y nos cuidemos de un corazón incrédulo, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por darme este tema, por darme la capacidad de compartirlo, Señor, y por permitirme compartir este tiempo con los que hoy son mis amigos y mis hermanos en Cristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Mayrita, por el tema. Amén, amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano, lo recibimos.